Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores del Congreso, Begoña, Felipe, por esta invitación a esta charla y tener así la posibilidad de dar una vuelta, aunque sea fugaz, por Salamanca de nuevo, por esta hermosísima ciudad. Me gustaría en esta charla mostrarles básicamente dos proyectos que son de una gran envergadura, que yo creo que uno de ellos está ya construido, que es el Palacio de San Telmo, que es la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, y el otro es un proyecto que no llegó a construirse, que es las atarazanas de Sevilla para el Cachazoru, ¿no? Después finalmente pues, se ha construido en otro lugar, como ya veremos. Voy a empezar con el Palacio de San Telmo. Yo no sé, ¿esta luz es así o se puede bajar? ¿No? Yo creo que se verá con más nitidez las imágenes. Vamos, no sé, como tengáis organizado esto. Yo no quiero ahora venir a modificar nada, ¿no? Pero yo creo que se verá mejor si... Bien, el Palacio de San Telmo de Sevilla se encuentra extramuros de la ciudad histórica, junto al río, y es uno de los edificios barrocos probablemente más importantes de este país y, desde luego, uno de los más significativos de la arquitectura de Sevilla. Construido entre finales del siglo XVII y finales del siglo XVIII, porque realmente fue una construcción que se alarga en el tiempo casi 100 años, se construyó como escuela-seminario para la Universidad de Mareantes, ¿no? Es un poco, vendría a ser lo que es una escuela náutica nacional. En la segunda mitad del siglo XIX se convierte en el Palacio de los Duques de Montpensier y a finales del siglo XIX es cedido a la Iglesia para su conversión en el Seminario Metropolitano de Sevilla, de manera que, y así pues ha estado casi durante todo el siglo XX. Ya en los últimos años del siglo XX, en los años 90, es adquirido por la Junta de Andalucía para meterlo en la sede de la residencia. Por lo tanto, ha habido una intervención inicial pues en los años 90, pero la transformación importante se va a producir pues, a partir de ya del 2004, en ese periodo. Por lo tanto, son tres periodos: origen, mutación y deterioro, digamos, en el sentido de que realmente ese es el periodo eclesiástico cuando se produce, digamos, es el periodo más lesivo para el edificio, como ya veremos, porque supone la destrucción total de su interior, de su principio. Ese es el primer plano, ese es el primer plano que tenemos del Palacio de San Telmo. Como veis, pues responde a una tipología y de la arquitectura, digamos, vinculado a una arquitectura barroca precedente en la ciudad de Sevilla, que básicamente es un rectángulo con cuatro torreones en las esquinas, un G central, transversal, que empieza con la gran portada que hemos visto antes, zaguán, el patio de honor y la capilla. Es un edificio que es el repaso en conjunto de una serie de edificaciones extramuros de la ciudad histórica. Y como veis, en la... no sé si se puede señalar, ¿no? En la zona de la derecha aparece un conjunto, en la zona, digamos, zona sur, un conjunto compacto, un tejido compacto de construcciones, donde aparece pues, básicamente una estupa central, que es el receptorio, y una L exterior, el auditorio a la izquierda, en el sector
patio de honor, principal, pero aparece en rojo porque nunca se ha construido una serie de viviendas para profesores, que nunca llegaron a construirse. Cuando el edificio pasa a ser residencia de los Monpensier, el edificio contamos solo con la fachada principal, una fachada barroca importantísima que construida por los Figueroa, padre e hijos, durante este periodo largo de 100 años, en el cual pues, los nietos de Figueroa intervienen como arquitectos en el edificio, y ya pues, en la segunda mitad del XIX se devuelven los edificios que estaban años al palacio y se encarga la iglesia municipal, la construcción de 3 fachadas, de las tres fachadas restantes, porque el edificio, como se tenía la fachada principal. La de la marrón, pues, construye a través de una serie de tubulaciones y variaciones un lenguaje muy similar, basado, por supuesto, en la... Perdón. Sí. Creo que bastante bajito. ¿Puede...? No, a lo mejor es que debería hablar más de la botella. Vale. Entonces, digamos que el Rodríguez Marrón construye 3 de las fachadas, las 2 fachadas laterales y la fachada al jardín, siguiendo un poco todas las claves de composición de la arquitectura barroca de Figueroa, que a su vez había sido, digamos, inspirada por la composición del archivo de India que construyó Juan de Herrera. También construye como fachada al jardín el salón de recepciones, que constituye una de las fachadas laterales, el espacio quizá más atractivo del edificio. Y ahora llegamos al periodo eclesial, donde se va a producir, digamos, un vaciamiento, una destrucción de todo este tejido barroco interior, a excepción del eje central, donde se ubican, digamos, los espacios más representativos. Y vemos como a izquierda y derecha se producir ahora una simetría que nunca tuvo el edificio, es decir, que de alguna manera es una intervención que va contra el origen y la evolución histórica, la génesis y esa transformación del edificio a lo largo de los siglos. Y resuelve además una pésima arquitectura constructiva. Estos son los patios del sector sur, que sustituyeron a este entramado denso donde se situaba el refectorio, las cocinas, los dormitorios de estudiantes, etc. Voy a pasar a citar algunas imágenes de cómo el edificio llegó a nosotros antes de nuestra intervención. Esta es la cripta, algunos de los patios de la capilla, que fue mutilado, otros espacios de acceso, por ejemplo, como donde hubo una planta, se construyeron 3 plantas, esas son celdas para los seminaristas, después residencia de sacerdotes. Una arquitectura completamente ajena, ¿no?, a la arquitectura del edificio. Para los pasillos, habitaciones solo hay otro. Aquí vemos esta evolución, como solución primitiva, el vaciamiento que se ha producido en esta intervención y después la construcción final sobre todo donde, digamos, afectó en mayor medida es al patio, digamos, al espacio sur, ¿no?, digamos. De manera que yo creo que es un proceso complejo y en el que se
manera entender también el edificio como materia en metamorfosis y el proceso como un recorrido de aprendizaje y de descubrimiento. La intervención trata, por lo tanto, de introducir una arquitectura, ahora, una nueva arquitectura que, digamos, introduzca una coherencia con la arquitectura existente, una nueva arquitectura que busque sus fundamentos en la experiencia de lo existente y la consideración de la memoria histórica. Se trata, por tanto, de escuchar, digamos, al edificio, porque solo él nos puede dar las claves de la intervención. De interpretarlo en la contemporaneidad, porque todo problema de intervención es siempre un problema de interpretación del viejo edificio. Por lo tanto, introducir una nueva arquitectura que responda a esta actitud que va a distanciarse tanto de la posición de camuflaje o mimetismo historicista, como de una posición de contraste, de ruptura, sino que a mí me ha interesado transitar por esa franja intermedia entre los dos extremos, buscando una arquitectura que ahora, pues, digamos, conviva de una forma pacífica con la arquitectura existente, una arquitectura de una cierta pregnancia formal, en una vía, que hemos llamado la tercera vía, que supone, pues, una relación con el edificio, con la arquitectura existente, lejos de ambos extremos, ni el mimetismo historicista, ni el falso histórico, como dicen los italianos, por una parte, ni tampoco la ruptura, la discontinuidad, el contraste, sino encontrar una vía analógica con la arquitectura existente. Vamos a ir viendo básicamente en qué ha consistido esta intervención que por primera vez afecta a la totalidad del edificio. Esta es la planta baja primera del edificio antes de nuestra intervención, donde puede verse ahí, se ven las celdas que, sobre todo la parte superior, dominan casi toda la planta, y la planta inferior igualmente, aunque solamente la fachada principal son esos salones que fueron las clases en el edificio de Escuela de Mareantes, y después salones en la época de los Montpensier que se conservaron, digamos, en mejor estado. El resto, desde luego, pues fue vaciado completamente y relleno, digamos, de esa arquitectura que hemos visto anteriormente. La propuesta, por lo tanto, propone la destrucción de toda la construcción que se hizo durante el periodo eclesiástico. Mantenemos exclusivamente las fachadas interiores, exteriores por supuesto, y las interiores, y sobre todo aquellas que corresponden al eje central. Y en el sector sur se produce ahora, pues, un gran vacío al suprimir no solo la imagen aquella de los dos patios primeros, que corresponde precisamente ahí, sino también, es decir, hemos eliminado también esa crujía central que la dividía en dos patios, ¿no? Teniendo ahora un gran espacio. Esta disposición, esta es nuestra propuesta, donde básicamente se ve que en esta disposición no simétrica de los patios tratamos de establecer estas relaciones de analogía con aquel entramado denso, aquel entramado del primer San Telmo, que estaba, digamos, salpicado por pequeños y erráticos patios que llevaban la luz y la ventilación a ese conjunto apretado de construcciones.
Aquí puede verse una secuencia completa, que no voy a entrar en detalle, pero vemos un poco toda la evolución del edificio, cómo el edificio durante el periodo eclesiástico, digamos, adopta una forma, digamos, mucho más geométrica, mucho más regular y contundente, pero por otra parte yo creo que ajena a ese génesis y a esa transformación del edificio a lo largo del tiempo, y sobre todo resuelta con una arquitectura de muy escasa calidad. Y como el proyecto, vamos a ir viendo ahora algunas imágenes. El proyecto afecta a la totalidad del edificio. El edificio que llega a nosotros casi que podemos denominarlo como una máscara barroca, una vigorosa envolvente de una gran fuerza expresiva, con un interior desnaturalizado que ha perdido ya sus valores patrimoniales. Vamos a hacer un recorrido desde el exterior. Esta es la fachada lateral que construye en la segunda mitad del XIX Paulino Marrón, con las esculturas de los sevillanos ilustres, y ahora convertida en la fachada, en la entrada principal, sobre todo la principal, no protocolaria, pero la principal de acceso al edificio. De manera que este primer espacio, este primer patio, que era el apeadero, digamos, en el periodo del Palacio de los Montpensier, se convierte ahora en un vestíbulo abierto, en este jardín, en un vestíbulo abierto, el vestíbulo ahora del edificio institucional. Ahí hemos plantado árboles donde antes había coches. Estaba destinado a garaje, realmente aparcamiento. Y bueno, aquí iniciamos, esa es la imagen de la situación anterior, de este espacio que va a conducirnos por ejemplo, aquí en el vestíbulo. Nosotros hemos construido, hay una escalera principal que se sitúa junto en la fachada principal, junto a la puerta de acceso, pero que obviamente es una escalera que se utilizará solo, digamos, en actos representativos. Aparte, por ello no cumple el código técnico. Entonces, digamos, hemos introducido sobre todo dos escaleras que asociamos a los espacios de mayor representatividad, de mayor carácter, digamos, simbólico, institucional. Esta es una de ellas. Hay un tema que yo creo que es muy importante, que es cómo trabajar con la luz, ¿no? La luz, que es la base de la construcción. Aquí, por ejemplo, esta escalera viene iluminada con un lucenario que veremos ahora, pero también vemos al fondo, que era un espacio oscuro, cómo esa transferencia de luz producida a través de la construcción de un patio que veremos más adelante. Esta es la escalera principal. Esta es la segunda escalera, que es una escalera doble, que se sitúa ahora en el sector sur, construida con grandes piezas de mármol de Carrara. Mármol de Carrara lo utilizamos aquí porque buena parte del edificio primitivo estaba pavimentado con mármol de Carrara, porque en Sevilla, pues, los barcos que venían de Italia, Génova, Venecia, pues cargaban como lastre, cargaban la piedra de Génova y el mármol de Carrara, ¿no? Entonces, buena parte de conventos, hospicios, hospitales, iglesias sevillanas eran construidos con mármol de Carrara. Por lo tanto, utilizamos mármol de Carrara como coherencia, digamos, con el resto del edificio, ¿no? A veces esta coherencia tiene sus penalizaciones, ¿no? Porque
fui declarado persona non grata, por ejemplo, pues en Macael. En Macael me declarado persona non grata por no haber utilizado el mármol blanco de Macael. Pero, bueno, yo creo que para mí, lo que siempre he procurado en toda mi trayectoria ha sido pensar, digamos, en términos de construcción, bien, de entender la intensa relación que se produce entre arquitectura, entre la forma arquitectónica y el sistema constructivo, entre forma y construcción. Yo creo que la calidad de la arquitectura se mide en la densidad de su construcción. Para mí, la construcción es el proceso que ordena las ideas, las convierte en proyecto y las sitúa en el mundo de la realidad. Es donde la arquitectura alcanza su esencia, ¿no? Cuando se construye, cuando se convierte en la materialidad de lo construido. Porque antes, pues, a lo mejor no es arquitectura, ¿no? Es como una partitura que necesita ser ejecutada para que se convierta en música. Pues con la arquitectura pasa un poco lo mismo, ¿no? Louis Kahn, el gran arquitecto americano, decía que no existe la arquitectura, sino la obra de arquitectura. Con estas... También, por otra parte, debo decir que me gusta afrontar cualquier escala de la intervención con la misma pasión y el mismo entusiasmo, ¿no? En este caso, por ejemplo, me interesa abordar y resolver el tema de los detalles constructivos. Los detalles se han estudiado, se han elaborado y se han dado respuesta a todos ellos en su espacio y en su lugar concreto. Me interesa la definición del detalle cuando el detalle, digamos, supone una clarificación de la forma, no cuando se convierte en un episodio autónomo. Los detalles nos ayudan a introducir proporciones, guían al ojo en la comprensión del espacio, introducen nuevos sistemas de medición del espacio. Este es el comedor, unos comedores privados, donde, digamos, introducimos, y aquí este puede ser un buen ejemplo, la arquitectura, donde la arquitectura, digamos, esa arquitectura que introducimos se acerca a esta otra dimensión, digamos, de la modernidad, en la cual, digamos, esta arquitectura no implica discontinuidad ni ruptura, sino donde los lenguajes innovativos de la modernidad, de una parte, y los lenguajes consolidados de la historia, entran en resonancia, interaccionan, no son antagónicos y terminan siendo complementarios. Esta, por ejemplo, era uno de los... Bueno, en un principio estaba previsto la vivienda del presidente, después ya el presidente decidió que no fuese así, y eso es un espacio, en este caso, este era el espacio, digamos, para atender el espacio de representación, de protocolo, donde la arquitectura que se introduce se va adecuando a la arquitectura existente, y también con esa pregnancia formal. No es una arquitectura minimalista, es una arquitectura que de alguna manera intenta establecer, digamos, un diálogo, una convivencia pacífica con la arquitectura existente, ¿no? Evitando el sobresalto, ¿no? Evitando ese shock con la arquitectura. Los espacios de trabajo van alternando también con los espacios más representativos de protocolo y que vamos a ir localizando en el sector sur del palacio. Vemos, por ejemplo, pues, cintas un poco pequeñas, la situación anterior de la antigua enfermería del palacio, donde estas columnas habían sido incluidas en los muros que iban separando distintas estancias, ¿no?
Se trataba, por lo tanto, se trata también de, en la medida de lo posible, de no demoler, no sustituir, ¿no?, sino recuperar, aprovechando los beneficios históricos, culturales y económicos. Algunos de los espacios, este es un open space que se obtiene tras la demolición de todos los tabiques, pasillos, tal, etc. Un tema importante es que todos los espacios entre patios vienen asumidos por los núcleos de comunicación, ¿no? De manera que eso permite que estas perspectivas, estas herencias de luz se produzcan y que asuman el mayor protagonismo, ¿no?, en este espacio. Aquí veíamos, este era, cuando me refería antes al patio, a la izquierda es un patio que hemos abierto para llevar la luz precisamente a la zona, que era la zona de ascensores, de las escaleras. Es el patio que abre al otro lado. Y este es ahora el nuevo corredor que comunica el jardín con el patio 2. Patio principal. ¿Así? Bien. Gracias. Esos son los corredores del patio, iglesia. Aquí, por ejemplo, pues hay un trabajo enorme que puedes observar. Se trata aquí en este caso, por ejemplo, en este caso sí que es un tema de restauración de los salones correspondientes a la primera crujía. La escalera principal. Yo creo que me atrevería a decir que es precisamente la recuperación de los patios donde el proyecto, donde San Telmo asume, digamos, o regenera los valores patrimoniales. La composición del sector sur se basa fundamentalmente en la presencia de estos dos patios, el patio de la capilla y este otro patio, que fueron patios que fueron mutilados, transformados. Por ejemplo, el de abajo, pues, hay unas columnas incluidas en el paramento. Entonces, esos dos patios, junto a la huella del refectorio, nos ha permitido trazar estos dos nuevos patios, en torno a los cuales vamos a resolver, sobre todo, todos los espacios de trabajo. Vemos básicamente, de estos 4 patios. En el sector sur, donde tras la demolición, todo aquello, construimos de gran espacio. Este es el patio de la capilla. Ahora ya, pues, que recobra su totalidad de su superficie. Y los dos patios que, aunque de distinto tamaño, pero están resueltos de la misma manera. Aquí sí hemos utilizado una piedra travertínica de la zona de Almería, entre Almería y Málaga, que recuerda de alguna manera a la utilización de los colores almagra y calamocha, que son los dos colores, digamos, claves y fundamentales, digamos, de la arquitectura barroca sevillana. Estos son los patios. Una arquitectura contemporánea, pero yo creo que bastante que se relaciona, yo creo que bastante bien con la arquitectura frente. Es uno de los dos patios donde hemos abierto hicimos una planta más del sótano. Vemos como, por ejemplo, todos los azulejería posteriores al siglo XIX, siglo XX,
pues la hemos recuperado y la hemos reutilizado, pero de una forma, digamos, más contemporánea, precisamente pues en esta galería que conduce ahora a la cripta. Esta es la cripta. Y vemos cómo los espacios de la memoria y los espacios contemporáneos se mezclan, se entremezclan, se funden sin solución de continuidad, poniendo de manifiesto que el edificio puede crecer y desarrollarse sin que sufran ni pasado ni futuro. Este es el patio que hemos recuperado en una recuperación histórica o no historicista. Teníamos solamente las columnas de la izquierda que estaban empotradas en la pared y el resto son nuevas, y hemos añadido una planta más, este es un patio abierto, y ese es uno de los espacios, digamos, de acceso al salón de funciones, antiguo salón de fiestas. Hemos dejado en blanco la zona central para ayudar a que, digamos, el reflejo de la luz se produzca una mayor intensidad e ilumine este espacio cerrado. Al fondo aparecerá el salón, es este, utilizado en este caso como aula y como gimnasio durante el periodo gimnástico, y lo hemos pintado de otra manera y hemos añadido estos vidrios que permiten reflejar. Es un espacio muy largo y muy estrecho, y la manera de dilatar un poco este espacio era con la introducción de estos no espejos, unos vidrios que permiten reflejar la luz de la fachada que tienen enfrente. En esos vidrios he dibujado pues, el elemento estructurador de la comunidad andaluza, que es el río Guadalquivir. Verá que el río aparece dibujado en estos paneles de vidrio. Otra de las tropelías que se hicieron ante el siglo XX fue la destrucción del jardín. El jardín formó parte, cuando los Montpensier ceden el edificio de la iglesia, ceden los jardines a la ciudad, que se convierte en el Parque de María Luisa, que es el parque más importante de la ciudad de Sevilla, y solo hay una parte que se anexiona al edificio, que es esta otra. En cambio, durante el siglo XX pues, se produce, digamos, la destrucción del jardín con la apertura, digamos, de un campo de fútbol. Este de aquí. Por lo tanto, aquí vemos el jardín, como sucede en el edificio, va a ser también los árboles existentes los que la proyección de sus copas vayan dibujando esa vegetación arbustiva del jardín. En cambio, para el centro, ese centro vacío, ese vacío nos sugería la introducción de jardines dentro del jardín, de manera que de otros jardines, donde son albercas y jardines con el agua, la presencia del agua. El agua es el origen y el fin, digamos, del sistema que traza el jardín. Cuando se vacía se convierte en un espacio que nos habían pedido para cenas y no sé qué, y protocolo. Otros, en este caso, albergan espacios de contemplación. Estos son estos jardines semienterrados, ¿no? Siguiendo un poco la tradición hispano-árabe de palmeras. De manera que los bancos van siguiendo también esta geometría de curvas y contracurvas producida por la protección, digamos, de los árboles existentes. De manera que
grandes masas de vegetación, de arbustos, de hierbas, se mezclan, se entrecruzan, creando una atmósfera semi-asilvestrada, ¿no? O de jardín paradisíaco, ¿no? Donde las flores, los frutos, los olores, las texturas asumen el mayor protagonismo. De manera que sí es importante, digamos, dar un paso atrás y dejar hablar a la historia. No es menos saber en qué momento depositar nuestro tiempo y nuestra cultura en el monumento. Vincular pasado con presente para adentrarnos en el futuro. Yo creo que San Telmo es una muestra clara de que no hay nada más contemporáneo que el pasado, ni nada más antiguo que el presente. Quedan 8 minutos. Yo tenía previsto enseñaros el proyecto de Atarazanas, pero voy a pasarlo casi sin comentarlo, porque se trata de la construcción, digamos, del CaixaForum, el proyecto primitivo del CaixaForum en los viejos arsenales de Sevilla, las 17 naves, de las cuales estas 7 rojo corresponden a nuestro proyecto. Es un edificio que ha ido transformándose constantemente también, como sabemos, a lo largo de los siglos. Es un edificio del siglo XIII, son una de las atarazanas reales. Y después, en el siglo XVIII, se convierte en una fábrica de artillería, la maestranza de artillería, este edificio espacio interior, donde básicamente, digamos, lo que tratamos de hacer, este es el edificio, digamos, a la calle lateral de 2 de Mayo, yo en toda mi trayectoria me ha interesado mucho, digamos, más que proponer un objeto, proponer un lugar. Y sobre todo la posibilidad de ofrecer a la ciudad un espacio público. En este caso en concreto, que no es un proyecto de rehabilitación, por lo tanto no es un proyecto de nueva planta, no existe esa posibilidad, pues digamos hemos logrado el paradigma de todo esto, ya que lo que hacemos es que el edificio se convierte ahora en un espacio público. De manera que de lo que vemos aquí, en esta fachada lateral, abrimos esa fachada a la ciudad penetra ahora en el interior del edificio, el edificio se convierte ahora en una gran plaza pública, en un ágora cultural, en un espacio, digamos, un punto de encuentro de todos los ciudadanos en torno al mundo del arte, la cultura, el conocimiento, situando el programa de CaixaForum en las cotas superiores. Este sería, por lo tanto, la planta baja, ahora abierta a la ciudad, convertida en un gran espacio cultural. Ahí vemos las cotas superiores, donde aquí ya pues, aparecen las salas de funciones, otras salas. Este es un elemento que va conectando, digamos, las naves que se sitúan en la cota superior, que son unas naves construidas ya en el siglo XX, sin ningún valor histórico, arquitectónico ni constructivo, donde aquí sí se opera sobre ellas a fin de adaptarla a los usos, talleres culturales, a pequeños auditorios, etc. Esa sería una de las salas de exposiciones. La cafetería, ahora digamos, explotando digamos, este potencial enorme que ofrece el edificio desde la planta superior, en su relación con la presencia de la catedral y de la Giralda. Los espacios, este es el espacio de vestíbulo, con los nuevos espacios que cubre el auditorio que ahí se acomoda bajo este movimiento, digamos, de cubiertas que se quiebran, intentando pasar
desapercibidas en la configuración final del edificio intervenido. Son las 3 naves y el navitorio que vemos ahí al fondo. En definitiva, no se trata solo de la recuperación del edificio, que por supuesto, sino de una reactivación, de una reinvención de lo antiguo con una utilización contemporánea, Centro Cultural Atarazanas. Y esto es muy importante porque yo creo que es una actitud, la que preside esta intervención, que se aleja de ese fundamentalismo conservacionista que fosiliza la historia al anclarla en un solo momento histórico, aquel de sus inicios, ¿no? Impidiendo la incorporación de nuevos valores arquitectónicos, que como ha venido sucediendo en la ciudad a lo largo, ese ha sido el proceso histórico que ha construido las ciudades que amamos y las ciudades que hoy protegemos son aquellas en las cuales han ido produciendo esta adición de cosas sobre las cosas, de introducir en cada momento su tiempo, su cultura en el monumento. Y la arquitectura se ha desarrollado siempre así, a través de intercambios, de cruzamientos, de hibridaciones. Claro que la tradición tiene que ser mantenida, pero la tradición tiene que ser renovada, fertilizada, fecundada por estos intercambios de cultura. Por lo menos así lo entiendo yo. Muchísimas gracias.